Hola, hola amigos, queremos compartir aquí con el tema, venimos hablando de Jonás, de la gracia de Dios en el Antiguo Testamento. Ya hablamos del capítulo 1, capítulo 2, ahora estamos hablando del capítulo 3. Dice la palabra que vino palabra de Jehová a Jonás por segunda vez, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama esta mensaje que yo te diré en esta ciudad. Una de las cosas que manifiestan que Dios restauró y perdonó a Jonás, y lo restauró y lo reinsertó en el ministerio, es que volvió a comisionarlo para ir a predicar a Nínive, donde antes no quiso ir. O sea, le dio una nueva oportunidad. Era la segunda oportunidad. Por eso le dice, vino la segunda vez la palabra. Dios es un Dios muy paciente, misericordioso, que nos da oportunidades desde el principio. Y la oportunidad para Jonás fue ser restaurado. Primero lo salvó de las aguas, lo salvó a través del pez, que se lo tragó. Lo salvó de morirse dentro del pez, aunque él se sentía ya muerto y solo la esperanza era ser salvo, o sea, tener vida eterna, su salvación eterna. Pero él no tenía esperanza de vida. Pero sin embargo, Dios le da la oportunidad y Dios lo restaura y lo salva, lo saca de las aguas y el pez va y lo deposita en tierra rumbo al destino donde Dios quería llevarlo. Ahora, uno de los testimonios de que Dios restauró a Jonás fue que lo reinsertó al ministerio. O sea, Dios es un Dios de oportunidades. Y aunque este siervo de Dios, este ministro de Dios, profeta, había fallado, le ha fallado a Dios, había desobedecido a la orden de Dios. Sin embargo, Dios en su misericordia lo salvó, lo procesó, lo restauró y lo reinsertó en el ministerio. ¿Por qué? Porque ahora por segunda vez le da la oportunidad. Y dice la palabra que Jonás se levantó. Se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, 3 días de camino. Se calcula que para la época Nínive era capital del reino de Asiria. Una ciudad de más o menos algo más de 120,000 habitantes. Una ciudad grande. Pues en términos nuestros actuales no. Pero igual una ciudad grande. Para la época era una ciudad grande, una metrópoli. Y dice, y predicó. Tenía que recorrerla predicando. La tarea era difícil. Predicar caminando un mensaje. Y comenzó Jonás a predicar, entrar por la ciudad, camino de un día y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. El mensaje era bien confrontativo, el mensaje que Dios le dio a Jonás era bien duro, un mensaje de juicio, de condenación y de castigo. Y obviamente ese tipo de mensajes no gustan mucho, no son muy bien recibidos, incluso son rechazados. Pero bueno, la palabra hay que darla, la palabra de Dios está matizada de mensajes que consuelan, que animan, que fortalecen, que son bálsamo, que son aceite, que son lubricante para el alma. También hay palabras de exhortación, de confrontación, de meditación, de análisis, de introspección. Pero hay palabras confrontativas, quizás de advertencia. Pero igual hay que predicarlo. El mensaje no es solamente uno. El Dios en su palabra está matizada su palabra de muchos temas y de muchas formas de mensaje. Pero es palabra de Dios. Porque hay gente que le cuesta recibir alguna palabra que no me gustó. Y es que la palabra no es para que me guste. La palabra de Dios es que Dios la da conforme yo la necesito y conforme Él quiere. Y yo veo a Él como la recibo. Si me duele, pues me duele. O sea, ahí no hay bálsamo. Bueno, a veces la palabra es bálsamo. Pero la palabra se predica como es. El problema es que algunos solo tienen mensaje de juicio. Solo palabra de juicio, no. La palabra es sazonada, algunos días es bálsamo, otros días es aceite, otros días es esperanza, es ánimo, es edificación. Otros días la palabra puede ser de juicio, de exhortación, de confrontación, de llamada a atención, de palabra fuerte. Y en este caso era una palabra fuerte, de advertencia. Sin embargo, dice la palabra, y los hombres de Nínive creyeron.
Y hay tres actitudes que la gente tiene o el ser humano tiene cuando la palabra es predicada. Uno, que es la ideal y la que Dios quiere, es que cuando se predica le crean. Porque a Dios y a su palabra hay que creerle. Si el mensaje es bibliocéntrico, si el mensaje es cristocéntrico, bibliocéntrico y tiene sana doctrina, es digno de ser escuchado y de ser creído. Entonces, si la palabra de Dios, o yo tengo una actitud de fe cuando la recibo, o puedo tener una actitud de indiferencia, eso no es conmigo, no me interesa. Como dicen aquí en Chile, no estoy ni ahí. O sea, es una expresión chilena que significa, a mí no me interesa lo que dice. Puede ser que la palabra incluso a algunos les causa rebeldía, y dicen, no la recibo, no es para mí, me voy. Bueno, cada uno toma la decisión que quiere y que considere pertinente ante la palabra. Pero igual hay que predicarlo. Los que llamamos a ser predicadores sabemos que tenemos que predicar la palabra. Bueno, y ese día los hombres creyeron, que esa es la actitud correcta. Y creyeron de tal manera, dice, creyeron y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio del mayor hasta el menor. Mira, creyeron la palabra. ¿Cuál fue la actitud? La creyeron. Le creyeron al profeta, le creyeron a Dios, le creyeron a la palabra. Porque cuando uno le cree a la palabra, le está creyendo a Dios. Y si le cree a Dios y a la palabra, le está también creyendo al profeta, al ministro. Y esa es la actitud correcta ante la palabra. Y le creyeron de tal manera que se arrepintieron, proclamaron ayuno y oración. Llegó la voz y el mensaje hasta el mismo rey de la ciudad. Y él dice la palabra que proclamó ayuno y oración. E incluso puso a ayunar hasta las mascotas. Dicen las bueyes, todos los bueyes, póngalos a ayunar también. Dice, y clamemos a Dios para ver si Él se arrepiente de ese juicio que quiere enviarnos, porque causa nuestros pecados. Que cada uno se arrepienta, proclamó ayuno y oración para que cada uno se arrepienta de sus pecados, de su rapiña, como dice acá, y a ver si Dios, por eso dice así, e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey de grandes y diciendo, y hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, ni les dé alimento, ni beban agua, sino que cúbranse de cilicio los hombres y los animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértanse cada uno su mal camino y de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá a Dios y apartará el ardor de su ira y no pereceremos? Esa es la actitud correcta ante la palabra. Cada uno toma una actitud y toma una decisión, pero la actitud correcta ante la palabra de Dios es creerla y dar fruto de arrepentimiento. Estos hombres, ¿cuál fruto dieron? Se arrepintieron, proclamaron ayuno, oración, clamor, al unísono, como toda una nación, todo un pueblo, toda una ciudad. Y dice la palabra finalmente, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron en su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Ese es el resultado. Ahí está la manifestación de la gracia. La palabra es predicada. Mire, en este tiempo de gracia, estamos en el tiempo de gracia. Se predica la palabra para que cada uno tome la decisión. El ideal de Dios es que cuando se predica la gente crea. Y si la gente cree, Él toma la misma actitud de perdonar y de restaurar. Por eso cada uno decide cuando se le predica la palabra. Y Dios es un Dios de oportunidades porque cada vez que se predica es una puerta de Dios tocando el corazón. Es un toque de Dios a cada persona. Nadie puede decir es que Dios no me ha dado ni me ha dado oportunidades. Sí, Señor. Cada vez que se te ha predicado, por cualquier medio que sea o directamente, Dios te está dando una oportunidad para que tomes una decisión o de creer y de arrepentirse. Pero también algunos han tomado la decisión de ignorarlo o de rechazarlo totalmente. Pero finalmente la palabra es predicada. Y nosotros como predicadores no nos frustramos, ya aprendimos, no nos frustremos. Al principio yo me frustraba porque la gente tomaba esa actitud de rechazar y rebeldizarse contra la palabra y de ignorarla. Pero dijo, bueno, no me rechazan a mí, rechazan a Dios. No me rechazan al profeta, ni al mensajero, ni al mensaje, rechazan a Dios directamente. Y eso tendrá sus consecuencias. Entonces yo dejé de amargarme y preocuparme. Aprendí, porque finalmente el que reargulle de pecado, justicia y juicio se llama el Espíritu Santo. Y Él va a producir arrepentimiento en aquel que se dispone. Así que los hombres se arrepintieron con un testimonio público, oraron, clamaron y ayunaron al unísono, comenzando desde el mismo rey la cabeza.
hasta los animales. Una exageración, sí, pero bueno, testimonio de arrepentimiento. ¿Y qué hizo Dios? Extendió su gracia de perdón y de restauración. Extendió su gracia de amor y de salvación. Eso se llama gracia. Cuando el hombre se arrepiente, la gracia de Dios lo alcanza. Y la gracia de Dios trae perdón, restauración y vida eterna. Dios bendiga y hasta la próxima.